Saludos mi gente, estamos aquí felices de tener esta oportunidad de compartir con ustedes una invitada que trae un mensaje que lo lleva bien adentro, tan adentro como todos ustedes, porque ella es una madre también. Es la senadora María de Lourdes Santiago, que está aquí con nosotros para hablarnos de la estrategia de la política pública del Partido Independentista Puertorriqueño y la alianza hacia la población con autismo. Nosotros estamos bien contentos que hemos podido lograr que ambos partidos principales en esta contienda tengan una política pública de autismo. Hace tiempo hacía falta. Y queremos agradecerte que saques de tu tiempo para compartir, y queremos aprovechar y agradecerte por el excelente trabajo que tú has hecho en esa Comisión de Educación Especial, porque yo veo esas vistas y yo no sé ni cómo tú te contienes, porque uno oye tanta barbaridad que pasa, ¿verdad? Porque lo escuchamos en nuestros teléfonos todos los días, y ver esas madres que se expresan también llevando sus quejas también a donde ustedes, y sé que tenemos las manos atadas muchas veces en hacer cambios. La alianza no se identifica con ningún partido, tenemos de todos los partidos en nuestra agenda, en nuestra membresía y en nuestra directiva y nuestras líderes, pero sí tenemos un norte común, que es el bienestar de nuestros hijos, y estamos bien conscientes de ese compromiso y ese trabajo que tú has hecho y que se refleja en esta política que queremos discutir hoy, así que te cedemos la palabra. Pero no presenté a Carlos Irizarry, que es el director de Relaciones con la Comunidad y el Gobierno de la Alianza, y es un papá de una chica de 21 años, 20 años, que está en la universidad también. Así que él y yo vamos a estar trabajando esta entrevista, este conversatorio, porque es una conversación sobre nuestra población y las áreas a trabajar. Así que quiero agradecerles antes que cualquier otra cosa la oportunidad de tener esta conversación. Hubiéramos querido que fuera Juan Dalmau quien compareciera, pero pues por las causas que conoce el país, Juan tuvo que retirarse por un tiempo de la campaña, recién se está reincorporando, y agradecerles además lo que ha sido la colaboración constante de la Alianza de Autismo. Nosotros tenemos la práctica de que cuando llega algo a la consideración del Senado sobre ciertos temas, pues hay una gente a la que llamamos, ¿verdad? Y Joyce siempre contesta a la llamada, contesta el mensaje. A través de la Comisión para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial tratamos de crear esta plataforma de visibilidad. Yo creo que siempre hay cosas que se nos ocurren, ¿no? Que se pueden legislar o que se pueden reglamentar, pero si la mitad de las cosas que ya están estatuidas se cumplieran, es si la impunidad. Así que queremos que la comisión, y por eso es una comisión especial, no consideramos legislación, es un espacio de darle visibilidad y de promover la rendición de cuentas por parte del Departamento de Educación. Y creo que el consenso, o por lo menos lo que a mí es que me indigna mucho, es que me molesta mucho, ¿no? Que seguimos encontrando, debe haber 50 o 60 puntos en los que toda la comunidad de educación especial estamos de acuerdo, por cosas que sabemos que no hay que reinventar la rueda. Yo reconozco que hay unos problemas que son bien complejos, pero hay otros que se pueden arreglar mañana. Es cuestión de voluntad. Y el hecho de que no haya ninguna consecuencia para las personas que incumplen es algo muy difícil de aceptar, y me parece que es una de las grandes deficiencias del proceso judicial. Llevamos 40 años en el pleito de clase y nunca una funcionaria o un funcionario ha tenido que responder por desacato. Y aquí, por ejemplo, el desacato es un instrumento bien utilizado en los casos de alimentos. Padre o madre que no responda incumple una orden del tribunal y se expone a la cárcel por incumplimiento. En el caso del Departamento de Educación, la impunidad es absoluta, y yo creo que por ahí es que hay que comenzar. Tiene que haber capacidad de responsabilizarse por las cosas que todos sabemos que reiteradamente se hacen mal. Es correcto. Yo quisiera hacer una primera pregunta, senadora, hablando de lo de la impunidad.
Para el año 2012 se aprobó la ley 220, lo que es la famosa ley vida. Entonces en aquel momento pues se aprobó con bombos y platillos, fue en la misma naturaleza que este año, casi finalizando un cuatrenio. La situación que tuvimos con la ley 220, que donde único se cumplió a cabalidad fue el aspecto de los planes médicos con la cubierta de autismo. Cuando vamos a las agencias, ninguna modificó sus reglamentos para temperarlos a la nueva ley. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en la misma situación este año. Se acaba de aprobar una nueva ley de autismo, ahora en agosto, la 163. Dentro de la propuesta del partido, pues hay una, comienza de que se va a dar cumplimiento a esta ley. ¿Cómo va a trabajar el gobierno, el nuevo gobierno, para trabajar con las agencias para que modifiquen sus reglamentos, para temprarlo hasta luego? Un poco para explicar a la gente que nos escucha de qué se trata. Por mucho tiempo, y todavía mucha gente pasó en el debate de ideas, el intercambio de ideas que se dio entre dos candidatos. A la mayoría de la gente tú le dices autismo o le dices diversidad funcional y en lo único que piensan, Departamento de Educación, Departamento de Educación. Y la realidad angustiosa para muchas familias es que si estabas en la jungla peleando contra todo hasta los 21 años, de ahí para allá lo que hay es el abismo. Si no hay ni con quién pelear. Nada, es como que es una caída libre ahí. Entonces, lo que se buscó primero con vida y ahora con la ley 163, que es un poco una reformulación de aprendiendo de la experiencia de que no pasara nada, ¿verdad? Es que cómo involucramos a todas, o por lo menos a las agencias principales con injerencia en la vida cotidiana de la gente, obras públicas, vivienda, departamento de trabajo, como el departamento de salud, que tiene unas responsabilidades mucho más específicas. ¿Cómo les involucramos y les hacemos conscientes de que a los 21 años no es que nuestros nenes de pronto dejan de ser autistas y se acabó la carencia de servicios? Yo, pensando que venía a estar hoy con ustedes, esta mañana entré al registro del Departamento de Salud. Una de las obligaciones que tiene el Departamento de Salud es mantener un registro de las personas diagnosticadas con autismo y hay espacio para que los nuevos diagnósticos se incorporen o para que personas que son diagnosticadas y no figuraban en las cifras del Estado estén allí. Todavía hace referencia a la ley vida. Wow. No hay forma de tú entrar a las estadísticas. Yo, como cualquier otra persona, llené los blancos para ver si me llega el informe. Te preguntan para qué quieres la información. No hay que dar explicaciones de para qué tú quieres la información. Te doy este ejemplo porque me parece que es algo que literalmente no toma 15 minutos de corregir. Ese primer acercamiento que se puede tener al registro, que está a cargo del Departamento de Salud. Perdona que te interrumpa, no solo eso, es que tú no puedes registrar a tu hijo online tampoco. Entonces, te refieren a... Tú tienes que ir personalmente. Si tú tienes un niño que fue registrado antes de que esa guía se hiciera mandatoria, ¿verdad? De que los profesionales tienen que registrar a la persona con autismo, pues entonces tu hijo no está, mi hija no está registrada con el Departamento de Salud, porque yo tengo que ir allí a hacerlo en persona, pues se quedarán esperando por mí, porque en realidad estamos en la época electrónica. Pero todo parece como más difícil cuando era con lápiz y papel. Sí. Y una de las cosas que nosotros creemos que se debe hacer, yendo a las cosas específicas que creemos que se pueden adelantar, aquí los municipios pueden ser un instrumento importante y necesitamos, si el registro no está funcionando, comenzar iniciativas municipales de censos donde se documente otra información más específica que me dio la impresión que no es la que está pidiendo el registro. Siempre decimos, cuando conoces a una persona con autismo, conociste a esa persona con autismo. Entonces, no es lo mismo una persona diagnosticada con Asperger's, con un nivel de funcionalidad muy alto, y otras personas que necesitan asistencia 24/7. Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es documentar la naturaleza de nuestra población, de personas con autismo, diagnosticadas dentro del espectro del autismo, y de personas con otras formas de diversidad funcional. Yo creo que si queremos llevar cientificidad, que es una cosa para mí importante, cientificidad, modernidad a la provisión de servicios, tenemos que comenzar por un diagrama muy claro de qué es lo que necesitamos, en qué regiones del país hay una tendencia a la metropolización de los recursos. Yo estaba reunida hace un tiempo con unas madres de Barranquita que
llevan a sus hijos al Bonito, 2 días a la semana de servicio. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Yo creo que hay esfuerzos que no requieren de inventarse algo que ya está, cosas que ya están funcionando, y podemos aprender de la experiencia del programa de discapacidad intelectual del Departamento de Salud, de los esfuerzos de Mavi, de proyectos que ha promovido la Alianza, para comenzar con esa gestión de atención a los jóvenes adultos en horario diurno. Hay otro tema fundamental, y hablaremos, imagino, más adelante, que son las viviendas a largo plazo, pero creo que esas cosas se pueden comenzar. El Departamento de Transportación y Obras Públicas, ¿tú sabes cuántas querellas yo he recibido? Bueno, querellas en el sentido informal, ¿verdad? Pero quejas de padres y madres a quienes sus hijos se les ha negado la licencia porque están diagnosticados con autismo. Entonces, el proceso formal es el de reglamentación, y eso pues conlleva seguir la LPAO, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, vistas públicas, pero me parece que hay unas directrices que de manera inmediata pueden ponerse en marcha. Y creo que hay que separar esas iniciativas que se pueden comenzar mañana de otras que tenemos que vislumbrar a largo plazo. Ahora mismo el Departamento de la Vivienda es el custodio de enormes cantidades de dinero provistas a través de programas que se canalizan con iniciativas como CDBG, como fondos comunitarios. Y yo no he visto que el Departamento de Hacienda asuma como parte de las directrices para la distribución de fondos la disponibilidad de viviendas para personas con diversidad funcional. Creo que esa es alguna de las maneras de comenzar a involucrar a las agencias en la responsabilidad hacia nuestra población con autismo. Y a mí me sorprende, esto es aparte de lo que estamos hablando de autismo, que habiendo un monitor federal para los casos de la población adulta con discapacidad, el cumplimiento con las leyes estatales y federales sea tan malo como si no hubiera ninguno. Mira, esos últimos informes del monitor federal es pasándole la mano al programa de discapacidad intelectual, le da mérito y prácticamente los exculpa de toda responsabilidad, porque por primera vez el Departamento de Salud ha asumido un interés. Qué bueno que está asumiendo un interés. Porque con el autismo no han tenido ningún interés. Oye, pero me parece a mí que hay una laxitud en ese trabajo de monitoría que a estas alturas es inexcusable. Yo sé que quienes están hoy en esta administración no pueden responder por las culpas del pasado, bueno, pero tiene que haber más. Tienen que hacer una diferencia, tienen que tomar iniciativa. Nosotros no vemos ninguna iniciativa ni ninguna comunicación del Departamento de Salud este cuatrenio, y la que hemos tenido ha sido fatídica, o sea, fue una de las peores reuniones que hemos tenido, y ya yo llevo 20 años con la Alianza, o sea, la Alianza lleva 20 años, así que en realidad no ha habido el interés mínimo de cumplir ni siquiera con la cuestión de las RBTs y las terapistas de ABA, que fue el tema que le trajimos. No hablamos ni siquiera de los adultos, porque lo que está pasando con los adultos es que reciben las solicitudes y ahí mueren. O sea, y son programas con un cupo muy limitado. No, ellos no han abierto para recibir y no han pensado en nuestra población en lo absoluto. Inclusive ellos limitaron el nombre de ese departamento para discapacidad intelectual nada más, cuando se supone que sea deficiencias en el desarrollo y discapacidad intelectual, y así está en el memo que formó ese departamento. Pero escogieron quitarlo desde el nombre, ya desde el saque nos sacaron del panorama, porque no nos aceptan nuestros chicos allí. O sea, la presidenta de la Alianza llevó su solicitud hace casi 4 años, y su hija sigue, 27 años tiene Janice, y después sigue en su casa. Y creo que hay un problema de mi experiencia, ¿no?, con algunas familias, es que algunos de los jóvenes que reciben servicios están satisfechos, pero son insuficientes, ¿verdad? Si tienes un joven adulto en tu casa y solamente tienes unas cuantas horas a la semana de servicio, pues sí, una necesidad ahí muy acuciante, muy importante. Pero de nuevo, creo que son proyectos de los cuales se puede partir para que haya una provisión de servicios mucho más amplia. Y ellos pudieran tener un proyecto como el nuestro o financiarlo. Como proyecto Meta, que nosotros lo que recibimos son $14,000 del fondo legislativo. Y es lo que se están planteando familias en diversos puntos de la isla. Por ejemplo,
las escuelas que están abandonadas o espacios, lo que era en un momento fábricas de fomento. Espacios físicos hay y algunos en un abandono que solamente va a producir un deterioro adicional. Entonces, si el Estado un poco pone de su parte, lo que estamos por ejemplo hablando con esta familia, vamos a comenzar por un censo municipal, vamos a comenzar por identificar qué cosas han funcionado para no tener que empezar desde cero y empezar oye, si tienes el espacio, si el Estado lo puede proveer de manera gratuita, si puedes combinar los esfuerzos de distintas organizaciones voluntarias para hacerlo adecuado. No te digo que es que el problema va a estar resuelto de manera absoluta, pero me parece que no hay ni siquiera la voluntad de empezar. Sí. No somos una prioridad. Así que ahora, y es bien importante que, ¿verdad?, que cuando ustedes usen su voto, lo usen sabiendo, comparando y leyendo e instruyéndose de quién se está comprometiendo con qué. Y mencionaste algo que nosotros hemos en la comisión trabajado, que es la disponibilidad de recursos debidamente certificados. Hay algunas instituciones que se promueven como que tienen especialistas en ABA, que es uno de los acercamientos científicamente comprobados. Es difícil certificarse en ABA, las personas tienen que salir de Puerto Rico, hay distintos niveles de certificación para que una persona pueda ejercer sin supervisión, es una inversión de tiempo, de dinero. El Estado, y por eso es que es importante saber las necesidades específicas de la población. Creemos que una de las iniciativas del Estado debe ser, ABA está validado científicamente, otros métodos de la misma manera. ¿Cuántos necesitamos y cómo el Estado puede colaborar en que haya profesionales disponibles para dar ese servicio? De nuevo, me parece que es el tipo de medidas sencillas y sensatas que se pueden poner en marcha. Yo creo que bajo esa misma línea, una que era parte de lo que estaba mencionando yo de la reunión que tuve con el subsecretario, era el problema que estamos teniendo para certificar y dar un número de licencia a los RBTs, que son los que dan las terapias. El BCBA hace el plan, el RBT da la terapia, pero no tiene un número de licencia para poder facturar el plan médico y que el plan médico pueda cubrir pueda cubrirle como tal en la terapia. Que en teoría, bajo la disposición de que se incluyó en vida sobre los planes médicos y que se trae a la 163, debería estar cubierto. Es correcto. Debería estar cubierto. Pero el Departamento de Salud no es que no ha tenido la voluntad, es que se negaron a siquiera considerarlo. En la misma reunión en que estaba APS, o sea, teníamos los profesionales de los planes médicos, teníamos los profesionales que trabajan con nuestra población, que tienen el compromiso con nuestra población, y ellos se negaron a considerarlo siquiera. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta, que no se ha dado porque no quisieron. Y lo mismo ocurre con otros profesionales que necesitamos, y quizás debe haber comenzado con esto, porque me parece que es la base para la proyección de futuro. Las estadísticas que ustedes han estado divulgando hace ya unos cuantos años se han ido actualizando. Sabemos que se ha multiplicado el número de diagnósticos dentro del espectro del autismo. Parte de ese aumento se debe a la precisión y a lo temprano que se puede hacer el diagnóstico, pero también se ha hablado de un elemento genético. Un niño dentro del espectro del autismo multiplica las posibilidades de que dentro de esa familia se dé otro diagnóstico. Entonces esto me recuerda a mí a cuando yo empecé, cuando era una joven legisladora, y se hablaba de la inversión de la pirámide poblacional, porque ahora estamos en el país que está lleno de gente mayor. Esto se sabía porque estas cosas no pasan de un día para otro. Entonces, si hoy podemos dar, por cierto, yo creo que estadísticamente, en términos demográficos, ya eso está muy claro, hay una proyección bastante clara de cuántas personas dentro del espectro del autismo vamos a tener en 10 o 15 años, pues entonces tenemos que planear para 10 o 15 años y para el lapso de vida de la población. Tenemos que comenzar por el Departamento de Educación, donde sabemos todas las cosas que están mal. Tenemos que reforzar la preparación de los maestros y maestras de corriente regular. Aquí es bien importante porque muchas veces la gente habla de educación especial como si fuera una criatura autónoma y separada. La mayor parte de nuestros niños y niñas están en corriente regular y están siendo atendidos por profesionales de la pedagogía que no recibieron entrenamiento para trabajar con la población con diversidad funcional. Tenemos que comenzar por eso.
tenemos que llevarle un poco de sentido común al proceso de transición y al concepto de vida independiente. El departamento nos pone en la encrucijada y te dicen, bueno, a tu hijo o a tu hija tú tienes que escoger. O te lo ponemos en ruta 1 con acceso curricular similar al de corriente regular, o te lo llevamos a ruta 2 y ruta 3. No tiene diploma, pero tiene las destrezas de vida independiente. Y si necesitamos las dos cosas. Exacto. ¿Por qué? Si necesitamos las dos cosas, aún aquellos que van a vida independiente, tú ves una separación bien grande entre algunos espacios que tienen recursos abundantes y otros en que si la maestra no se la compra para que aprendan a hacer arroz y pollo, no se hace nada. No hay ni para una comprita. Esas cosas son esenciales para ese proceso de egreso del programa de educación especial. Y tenemos que tener mayores especialistas en ese proceso de transición, mayor disponibilidad de consejeros que realmente sepan lo que hacen en términos de rehabilitación y de transición, y preparar también a los espacios comunitarios, que creo que es una falla. Antes era mucho más fácil que una maestra dijera, voy a llevar a mi grupo al supermercado o lo voy a llevar a la farmacia, y esto era algo que funcionaba en dos vías, porque por un lado era una experiencia que tenían nuestros niños y niñas, pero también le daba la oportunidad a la comunidad de comprender cómo te manejas con personas dentro del espectro del autismo o con otros diagnósticos, con otras expresiones de diversidad funcional. Se ha convertido en un proceso tan difícil, tan complejo, que si no es con los maestros recogiendo chavos para pagar una guagua, no salen de las escuelas. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la idea de la inclusión. Aquí se ha generado la impresión de que si tú pones estudiantes con diversidad funcional o adultos con diversidad funcional en cualquier entorno fuera de lo institucional, que eso es inclusión. Eso es un depósito. Y si supiera que en el proyecto Meta nosotros hemos tenido adultos de alto funcionamiento que no habían podido encajar en el mercado laboral. Hemos tenido ingenieros, hemos tenido jóvenes con maestría que no habían podido encajar. Al estar en el proyecto de nosotros, que es un proyecto en que ellos hacen artesanía, pero los exponemos a la venta, los exponemos a compartir, así tienen que sentar al lado de otro que está trabajando al lado de ellos, etcétera. Les abrió la mente y tuvieron espacio a desarrollar la tolerancia, y entonces están trabajando y están siendo exitosos, pero tuvieron ese tiempo de transición, ese espacio de transición, porque es como de estar en la escuela a de momento estar en un sitio que nadie sabe del autismo o cómo manejarlo. Además que cada uno tiene sus peculiaridades, porque no podemos decir que todas las personas con autismo son iguales, actually son bien diferentes unas de otras, pero sabemos unos rasgos, unas condiciones en común, los problemas sensoriales, los problemas de autorregulación, etcétera. Y en el proyecto Meta los manejamos. Y les vamos dando las destrezas, y eso es lo que ese tipo de transición yo creo que sería bien importante, porque la carga de ese tipo de cosas a veces no se le puede dejar a los comercios o a las empresas, porque ellos no tienen esas herramientas, pero sí hay muchas personas que no se benefician de la rehabilitación vocacional, que debería estar envuelta en eso. Inclusive el porciento de población que en rehabilitación trabaja de autismo es el 2%, que es casi nada, porque descartan el 98%, y el 98% no son severos. ¿Me sigue? O sea que es que no están trabajando con nuestra población, son más complicados y es más fácil excluirlos. Y creo que, perdóname, Carlos. Ok, sí. Y hablaba que mencionaste rehabilitación vocacional, y entiendo que es una cadena, porque si nos vamos al inicio, en la ley 263 del 2006, hay un incumplimiento completo de lo que se supone, lo que es el tema de transición, porque desde el inicio, desde la exposición de motivos, mencionan, como tú mencionaste anteriormente, al consejero escolar, que es la persona preparada para trabajar no solamente el aspecto de identificación a futuro de los estudiantes típicos, sino también de la población de educación especial. Entonces, cuando tú ves en un proceso, de momento los consejeros escolares los sacan de las escuelas,
Entonces llega un momento para poder cumplir, llaman a 180 maestros, los entrenan en transición, pero ellos solamente pueden trabajar la primera etapa, que cuando se recomienda que empiece a los 12 años. Más o menos por esa etapa, hay una segunda, tercera y cuarta etapa de transición, luego que entonces donde entra el consejero escolar. ¿Qué pasa? Que cuando te tiran una carta circular ahora en la carta circular 7 en el 2020, basado en lo que es la reforma educativa, consejeros te crean en el AORE, el programa de consejero profesional, que es quien hace el programa, y entonces quien está mandado ir a la escuela a aplicar eso es al facilitador. Entonces pero obviamente cuando tú vas desde lo escrito a la práctica, y citan a rehabilitación vocacional nada. para los pocos. Ellos no tienen miles de empleados. La transición se tiene que trabajar durante el año. No puedes dejarlo para mayo No. y abril y marzo, porque el rehabilitación tiene razón cuando dice, me llegan miles de invitaciones a común y Es yo imposible cumplir. es imposible No. cumplir, o sea, eso hay que, pero es cuestión de comunicación y planificación. Y de la disponibilidad, que bueno que traes el tema de los facilitadores, porque es una figura aquí que se ha maleado mucho, ¿no? Yo creo, me parecería que lo sensato, y sé el tema de la disponibilidad, pero aquí hay escuelas que cuentan con la figura de facilitadores porque los directores se la han agenciado y han logrado, bueno, hay otras escuelas en que dependen de la ORE. Un facilitador es que no da abasto, no puede ser. Y la idea del facilitador o facilitadora debería ser que esté presente en la escuela y que sea el enlace entre los muchos procesos, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hablar de lo que está pasando con el sistema, de las cosas que estamos hablando de que se pueden arreglar, si yo sé que el sistema electrónico, mi portal especial, MIPEL, no funciona, pues no funciona. Pues no funciona. Entonces, es un año y es el otro. Y cuando te dicen 5 años, no funciona, no te permite entrar cierto tipo de terapia. Te vincula a Aunque no haya jóvenes disponibilidad. porque alguien dijo que necesita el servicio, aunque no se reciba el servicio. Pero claro, así es que esas cosas llegan a la monitoría del tribunal. Y aparece entonces el están los cumplimiento. checkmarks ahí y están los números que no tienen nada que ver con la vida real. Y por eso yo siempre he hecho un llamado de que esa monitoría del tribunal tiene que salir de las oficinas. Si tú no vas a las escuelas, si tú no hablas con los papás, si tú no hablas con las mamás, no entiendes. Y todas esas deficiencias que tenemos en la escuela, entonces son las que se van arrastrando hasta después de los 21 años, en algunos casos 22, 23, ¿verdad? Los que tienen, el departamento les adeuda servicios, tienen que dar servicios compensatorios, y ahí es que llega entonces este vacío en que para rehabilitación vocacional tampoco hay espacio suficiente, el departamento de salud no tiene capacidad de atenderlo, y la pregunta entonces es ¿qué vamos a hacer con esta población que cada vez es más creciente? Yo creo que ha surgido, al menos en algunas instituciones educativas universitarias, una conciencia de que existe algo que después de todo es un mercado también, ¿verdad? Es correcto. Y que hay programas que están dirigidos a atender la población con diversidad funcional que han sido importantes para muchos jóvenes. Pero la universidad tampoco es para todo el mundo. Bueno. Y uno de los problemas que tenemos con los servicios que se proveen, por ejemplo, a través de rehabilitación vocacional, es que si el participante no puede asumir la responsabilidad de manejar el negocio, deja de cualificar para ciertos servicios, ¿verdad? Y es un tema jurídico también, que comenzamos a hablarlo con personas muy versadas en el tema. Es un tema muy complejo, de que en Puerto Rico, en términos jurídicos, pues, ¿qué debe ser la presunción de capacidad? ¿Y qué puede ser la capacidad atenuada? Y personas que pueden tener injerencia sobre su vida hasta cierto punto, y de ahí en adelante van a necesitar distintas maneras de asistencia. Y ese sí es un tema legislable, y ese sí es un tema en el que hay que hilar fino. Sí. Es importante, y por si acaso la gente no entiende lo que se quiere decir con eso, es que cuando tú llegas a la mayoría de edad, el gobierno automáticamente presume que tú eres una persona capaz, aunque toda la vida haya sido considerado incapaz. Entonces tú tienes ahora que, los papás ahora tenemos que probar
que nuestros hijos son incapaces, al nivel que sea, para que les den esa incapacidad y no tengan, ¿verdad? Y tengan derecho teóricamente a otros servicios que en realidad nunca llegan. O a otras consideraciones en casos criminales. Exacto. Y una declaración de incapacidad, pues eso es un proceso judicial y requiere una inversión, informes anuales. Entonces, son temas complicados. Y una de las cosas que mencionamos en nuestro programa de gobierno es que el Estado debería estar obligado a proveer como mínimo ese asesoramiento a la familia de cuál es la vía más adecuada de acuerdo a las características de su hijo o su hija. En tema de salud mental, a nosotros pues nos ha tocado mucho porque por la situación de la comorbilidad, ¿verdad? Que nuestros chicos con autismo cuando tienen otras condiciones, en este caso problemas de salud mental, tenemos una situación bien difícil aquí con AMSCA, por ende Departamento de Salud, de que cuando entran en crisis, especialmente los autismo tipo 2 y tipo 3, cuando llegan al triage y llegan con una crisis, dicen que son autismo tipo 2, tipo 3, lamentablemente de ahí no pasa. Entonces, llevan año tras año diciendo lo mismo, no, que no tenemos los recursos para trabajar con ellos, Tú ves los presupuestos, cada vez solicitan los presupuestos a SAMHSA, a través de las diferentes agencias, pero no hay nada específicamente para nuestra población, para trabajar la crisis de salud mental dentro de autismo. Y a veces están 2 y 3 días y 4 días las mamás ahí con el chico en crisis, habiendo una unidad conductual dentro del mismo hospital, no lo admiten, porque el autismo no es un problema de salud mental, seguro no es una condición, es una condición del desarrollo, pero tiene comorbilidades, como él dice, ¿verdad? Y entonces tiene ambas cosas, tiene comorbilidades y tiene expresiones conductuales que son muy específicas al trastorno. Y aquí podemos estar hablando de lo que está pasando en algunas escuelas y de lo difícil. Pasa también con el trastorno posicional desafiante. Nos están criminalizando a nuestros hijos, que es algo que voy a tener que estar empezando a trabajar porque estamos recibiendo muchos casos de que la conducta de nuestros hijos se está viendo como una conducta criminal cuando es una expresión de su condición. Y en tema de salud mental que ha planteado Carlos, primero, tenemos un problema de acceso a servicios en general, sea a través del plan vital o sea en general. Hay una brecha entre los especialistas que te atienden a nivel pediátrico. Hay muchos que dicen a los 18 años dejamos de atenderte. Exacto. Y los de adultos te dicen hasta que no tengan los 21 no te atiendo. Y hay una brecha que es un asunto que tiene que hablarse también con las organizaciones profesionales. Yo creo que hay cosas, ¿verdad?, que no son únicamente de la acción del Estado en términos de legislación o de reglamentación. Pero ese es un tema importante. Y nuestra población paga también el éxodo de profesionales, que lo vemos en cualquier ramificación de salud. No hay suficientes psiquiatras disponibles para atender las necesidades de nuestra población. Hay algunos psiquiatras, pasa no solamente en AMSCA, pasa en la práctica privada. Adultos con autismo, no los tratamos. O los tratan como si se tratara únicamente del trastorno de ansiedad o de depresión, que ocurre también, ¿verdad? Pero que se expresan de una manera distinta en las personas dentro del espectro del autismo. Entonces, a veces cosas tan sencillas como establecer la comunicación médico-paciente con una persona dentro del espectro del autismo que puede ser inflexible, problemas con lo literal del lenguaje, es complicado. Y yo creo que hace falta, de la misma manera que hablábamos de que en educación tenemos que preparar a más profesionales de la salud mental, tienen que tener una conciencia plena de lo que significa trabajar con personas dentro del espectro del autismo. En el tema de la salud, una de las cosas que se nos quedó pendiente durante este cuatrienio, el proyecto, creo que el número era 861, y tiene que ver con cómo hacemos que recibir servicios médicos no sea tan traumático. Mira, la pandemia, de las muchas cosas malas que tuvo, una cosita buena fue el que normalizó la asistencia médica a distancia. Entonces, eso tiene, y
yo sé que muchas de las familias vinculadas a la alianza conocen esto. Hay gente que quizás no lo ha vivido, pero hay muchas familias para las cuales el trámite, que puede ser muy sencillo para personas típicas, de montaste a tu muchacho en el carro y llegaste a sala de emergencia y esperaste ahí las 3 horas y después las otras 2 horas y lo moviste lo que puede ser una odisea, bueno, difícil siempre, pero manejable. Para nuestras familias a veces es una cita médica, olvídate de una hospitalización, una cita médica es un problema. Y una de las cosas que estábamos buscando con el proyecto 861 es cómo tenemos un compromiso de la comunidad médica, de los proveedores individuales, pero también de las instituciones hospitalarias, de que concedieran ciertos acomodos razonables para nuestra población. Por ejemplo, no tener que esperar en la sala de emergencia, o que la espera no tuviera que ser directamente en el espacio donde hay muchísimas otras personas, que se permita más de un acompañante, que las hospitalizaciones en los casos de diagnósticos más complejos sean en cuartos privados, que el personal médico reciba entrenamiento de cómo acercarse a nuestra población. Cosas, de nuevo, que tampoco necesitan demostrar que hay vida en Marte para que se pongan en marcha. Y yo llegué a tener una reunión con la Junta de la Asociación de Hospitales, pero se quedó en nada. Estamos esperando todavía que haya un acercamiento de la comunidad médica de cómo podemos, con ley o sin ley, porque esto, si el hospital quiere asumir una política, no necesita que el Estado intervenga. Y yo sé que hay casos, y yo he tenido experiencias en que se da un trato realmente excepcional, pero es porque tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien en la Junta, y entonces pues, se alinean los planetas y pasa. Pero no es la experiencia del que llega sin más a una sala. Y añado el problema de que los médicos, sobre todo los de adultos, no conocen de autismo, de las comorbilidades, por ejemplo, los problemas gastrointestinales, los problemas hormonales, la tiroides. Bueno, ¿cuándo se ponen difíciles los chicos con autismo? Cuando viene la pubertad, etcétera. O sea, hay unas cosas que se reflejan en conducta. Esa adolescencia que dura una década. Que se reflejan en conducta, pero son biológicos y se pueden mejorar, y no es cuestión de psicólogo, no es cuestión de medicamento psiquiátrico, es cuestión de tratamiento médico, pero no conocen que eso es un problema en esta comunidad porque no se les enseña. Hay que promover las educaciones continuas para los médicos, generalistas, internistas, de todo tipo de profesión. Tienen que poder saber un poco del perfil biológico del autismo, y eso es bien importante también. Dentro del tema de seguridad pública, y yo creo que de alguna manera nos toca, a mí en este caso no me ha tocado, pero yo sí le ha tocado en muchas situaciones, ¿verdad?, con trabajar con bomberos, ¿verdad?, por sus diferentes crisis. Muchas familias pasan, ¿verdad?, por sus crisis, cuando ha tenido que intervenir en algún momento difícil la policía. Dentro de su programa, y cito, ¿verdad?, ustedes tienen conciencia de esta situación y dicen que ustedes crean una unidad de intervención en crisis para situaciones de crisis de salud mental o crisis emocional, a la cual la policía acuda al recibir información de este tipo de situación. Esta unidad, compuesta por profesionales de salud mental, atendería la situación sin la presencia de agentes de la policía. Mi pregunta en ese aspecto sería, porque menciona pues, crisis de salud mental y crisis emocional, si a pesar de que el autismo no es una crisis de salud mental, incluirá el autismo en ese currículo de la policía, ¿verdad? Sí, y creo que está en otra parte. Esa propuesta en específico es una recomendación. La organización Kilómetro Cero está realizando una campaña, probablemente han visto los billboards, de que en casos de crisis de salud mental no necesitamos gente armada y con esposas para atender al menos ese momento de crisis, ¿verdad? Y responde específicamente a esa situación. Ha habido unas experiencias muy trágicas, ha habido unas experiencias muy difíciles, pero
creo que en la parte de educación, otra parte del programa, hacemos referencia, y lo sé porque recuerdo que tiene que ver con una comparecencia que hizo Joyce a un proyecto que se vio en el Senado sobre la identificación que pueden llevar algunos de los jóvenes, de las personas de nuestra población para el caso de esas intervenciones con la policía. Así que sí es algo que también contemplamos. Ese proyecto yo creo que se aprobó en el Senado y no sé si se aprobó luego en la Cámara. Tenía que ver específicamente con el acercamiento de la policía a las personas dentro del espectro del autismo. Y hablando de eso, vuelvo y repito, porque nos preocupa mucho que en las escuelas están abusando en algunas escuelas, ¿verdad? Porque todo lo que decimos cuando son casos negativos no es que todo el mundo lo hace, ¿verdad? Esa aclaración. De que si la conducta del niño lo supera, porque ellos no están preparados o porque no tienen los niños los servicios aprobados, ¿verdad? Llaman a la policía y están criminalizando el autismo, y eso tiene que parar, porque el trauma para esa madre y ese padre de ver tu hijo con la policía o de tú pensar que tienes que ir a un tribunal, porque a lo mejor pueden multar, encarcelar, lo que sea a tu hijo, o sea, es inconcebible, y es un reflejo de cómo es posible, o sea, de que yo soy un inepto en cumplir con los servicios de tu hijo, y tú y tu familia son los que son perjudicados, porque es más fácil para mí esa solución que hacer los cambios que yo tengo que hacer. Y se supone, ¿verdad?, que en las escuelas haya un protocolo especialmente diseñado para la intervención en estos casos de crisis. En estos momentos hay psicólogos y psicólogas escolares en prácticamente todos los espacios educativos públicos en Puerto Rico. Ese es un tema que hay que discutir aparte, ¿verdad? Porque yo tengo mis diferencias con la manera con la que el departamento está haciendo operacional el programa de psicología escolar. Yo creo que no los pueden utilizar para suplir la falta de servicios de educación especial. Yo creo que no son las personas llamadas a dar las terapias. No deberían, porque ¿cómo van a manejar tanta gente a la vez? Terminan atendiendo a un puñado de estudiantes porque eso es lo que puedes atender dentro. Entonces tienes una escuela de 500 estudiantes, 400 o 500, y le estás dando servicio a 20 o a 25, y cuando surgen crisis como esta, en la que sí necesitamos al profesional de la salud mental, que esté ahí, que esté preparada, que un poco asuma la responsabilidad de la situación, pues no tienen dando terapia en un salón. No, y te dicen, nosotros no sabemos manejar esto. Nosotros hemos recibido llamadas hasta de niños de 5 y 6 años. O sea, el otro día hubo una niña que tuvo una crisis que viró todo en el salón y qué sé yo, y todos se quedaron mirándola. Hemos recibido notas de maestra diciendo que lo que el niño rompió en el salón lo tienen que pagar. Sí, en caso. Y me parece también que aquí falta una comprensión de parte de la comunidad escolar de que no es un problema de que no has educado bien a tu hijo. Y esto yo me lo encuentro tanto, pero tanto. Mira, el problema es esa mamá que no le pone control. Exacto. El asunto de los detonantes. Y creo que esto tiene mucho que ver con la falta, hablamos de la integración de servicios. Yo quiero ver de verdad, cuántas maestras tienen comunicación directa con el psicólogo que le da terapia a sus hijos. Yo quiero ver de verdad cuántas son. Si no los resultados de las evaluaciones te dejan discutir, que es una cosa antiética de aquí a la China, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que tiene que parar. Eso es de las primeras cosas que tenemos que parar con la administración que salga. O sea, ¿cómo es posible que tú pagas? Porque yo creía que era que pagaban menos. El Departamento de Educación paga lo mismo aproximadamente por una evaluación de remedio provisional que con una compañía contratada, pero no sacan el tiempo para discutir. Ni te permiten, no te lo entregan, no puedes llamar a la persona que hizo la evaluación y ponen a defender la evaluación a quien la haya recibido. Y los mismos maestros, yo los leo diciendo, ¿por qué me ponen a mí en esta posición cuando yo no soy experto en este tema? Y las mamás no tienen el input y no puedes hacer las preguntas, no puedes profundizar. Y si hubiera ese contacto, y hablo de las terapias psicológicas, pero lo mismo, ¿verdad?, con otro tipo de terapia. Si hubiera de verdad esa palabra de integración a mí me parece que muchos de los problemas de las comunidades escolares
No te digo que vayan a desaparecer, pero pudieran ser mejor atendidos. Y hay otro issue grande, el problema de la integración sensorial. Cuando los niños tienen problemas de integración sensorial, se puede ver como un niño mal portado. Se ve como un niño con crisis conductuales, pero no son crisis emocionales, es que el sistema sensorial afecta el sistema emocional. Y por lo tanto, pero hay un desconocimiento total de ese tema y de doble excepcionalidad, Que es otro asunto. que es otro asunto, que nuestros niños pueden tener unas altas capacidades en unas áreas y unas bajas capacidades en otras áreas y no entienden cómo manejarlo. O sea, esa es otra situación, ¿verdad?, que enfrentamos. Que es un tema en el caso de doble excepcionalidad en el que aquí la academia ha avanzado mucho, ¿no? Hay un programa en la Universidad de Puerto Rico, se han escrito varios informes, varios documentos importantes sobre el tema, pero que es otra de las grandes deficiencias del departamento, el conocimiento que se acumula en otras instituciones en el departamento. En el plan de gobierno, ¿verdad?, y que presenta la alianza, ¿verdad?, y ustedes como partido independentista, dejan claro obviamente el incumplimiento, de eso hemos estado hablando durante la mañana. Entonces mencionan el tema de la defensoría, que en estos tiempos, por ejemplo, si tengo una familia que tiene una situación de incumplimiento, pues los referimos a la defensoría, porque ustedes tienen un plan relacionado a eso, ¿verdad?, en cómo darle más garras a la defensoría, en cuanto a poder por fin comenzar a cumplir con esta familia, con lo que están sufriendo, ¿verdad? Mira, aquí hay distintas instituciones, ¿verdad? Está la Procuradora de la Mujer, está la Oficina de las Personas de edad avanzada, la Procuradora del Paciente, la Defensoría de las Personas con Impedimento. Ahora, gracias a un proyecto nuestro que se aprobó, la Oficina Enlace con la Comunidad Sorda, que están funcionando de una manera muy desintegrada y muy desarticulada. Nosotros creemos, y esto ya es un plan a largo plazo, requiere una reestructuración importante, que bajo el concepto de derechos humanos se debe agrupar todas las instituciones públicas que representen derechos de los ciudadanos y ciudadanas frente al Estado. Pero de nuevo, ese es un proyecto más a largo plazo. A mí me parece más importante, por ejemplo, en el caso particular de la Defensoría de Personas con Impedimento, que en este momento está bajo el interinato todavía del licenciado Troche, que es una fuerza de la naturaleza. Sí. El licenciado Troche comenzó, ha sido un defensor de la comunidad sorda, primero desde su espacio como abogado en la Sociedad de Asistencia Legal. Gracias a él se aprobaron medidas, cosas que uno se pregunta por qué eso no ocurría antes, ¿verdad?, que las personas sordas tengan intérpretes de los procesos penales en su contra, y llegó a dirigir la oficina Enlace. Surgió entonces la vacante en la Defensoría y ha estado haciendo cosas con el mínimo de recursos que tienen. Creo que uno de los problemas, hay dos problemas en general con las defensorías. Creo que tienen pocos recursos humanos y poco dinero para invertir en programas, y a veces las penalidades que pueden imponer realmente no son disuasivos, realmente no tienen la manera de hacer valer las cosas que proponen. Y dicen que la caridad empieza por casa. Yo creo que lo primero es hacer una revisión de cómo se ven los derechos humanos desde las instituciones públicas, claro. Tribunales, por ejemplo. Uh-huh. Y tiene que ver un poco con la 163 y con la experiencia de vida. Aquí hace mucho tiempo, recuerdo que se hizo un análisis de cómo el tema de género influye en el funcionamiento de los tribunales. Yo creo que hay que hacer un análisis de cómo la diversidad funcional es recibida, es manejada por la administración de tribunales, que eso te incluye desde la persona, el policía que llega a la escuela con esta actitud. Yo sé de nenes que han llevado a los cuarteles y mira, te vamos a meter en esa celda, nenes que llevan en patrulla. Desde eso hasta cómo se maneja en una sala un proceso en el que participa, un proceso civil o criminal en que participa una persona dentro del espectro del autismo. No solo eso, ¿verdad?, que tenemos que avanzar, porque ahora vamos a las preguntas, vayan escribiendo sus preguntas, pero a mí me preocupa que el sistema no apoya a las madres solas. El 90% de las madres de autismo
son madres solas, ¿verdad? Tenemos unos excelentes padres, incluyendo mi marido, incluyendo a Carlos que está aquí, pero tenemos muchos padres que ante este reto se desaparecen y entonces no pagan ni la pensión y no hay consecuencias, o las pensiones que pagan son terribles de pequeñas, y sobre todo el sistema obliga a las mamás a dejar de trabajar para llevar los niños aquí, para llevar los niños acá, porque no le quieren dar la transportación, etcétera. O porque después de los 21 no hay nada que hacer. No, y cuando están en tu casa, peor todavía. Porque, ¿qué ustedes proponen para Mira, eso? ahí hay dos problemas separados, o varios problemas, digamos. Uno es, y que es un problema que va más allá del tema de la diversidad funcional, la necesidad de representación legal, de acceso a la justicia. En Puerto Rico, en ese tipo de pleitos civiles, pleitos de alimentos, tenemos a la Corporación para los Servicios Legales, tenemos los programas pro bono del Colegio de Abogados, de las escuelas de derecho, pero son insuficientes. Necesitamos mucha más asistencia de representación legal, o a bajo costo, que es una opción que en Puerto Rico no es muy manejada, o de forma gratuita. Entonces, ya esto es parte de nuestra propuesta para acceso a la justicia. Hay programas de práctica compensada en la administración de tribunales, pero son ciertamente insuficientes. Pero la mentalidad del tribunal normalmente no es de apoyar, porque yo sé de unos casos en que los padres tienen recursos, pero pero no le llegan a la familia. Y creo que eso es parte, es algunas de las cosas que hemos estado discutiendo con el licenciado Troche, y sé que ya él hizo ese ejercicio con el tema de las comunidades sordas, y creo que es momento de ampliarlo ahora que está en la Defensoría de las Personas con Impedimento. La preparación de los jueces y las juezas que son nombradas por procesos, ¿verdad?, que no siempre son los más adecuados. Nosotros una de las cosas que proponemos es que exista una carrera judicial. Pero antes de entrar a las preguntas que sé que vienen por ahí, mencionaste el tema de las madres. Otra cosa bien importante, le tiene que haber pasado a todos ustedes, madres y padres que no saben lo que es ir a un médico. Esta que estuvo 5 años cerrada en su casa. Literalmente años. Entonces, de la misma manera que hablábamos ahorita, el proyecto 861 de esos acomodos que son necesarios para la población con el diagnóstico, también es importante esa atención a las madres, los programas de respiro, los programas que generen comunidad, lo que está haciendo la Alianza y lo que están haciendo espontáneamente otros grupos de madres en todo el archipiélago, que se buscan, que se reúnen, porque es una vida complicada. Los programas diurnos donde tú puedas llevar a tu hijo por la mañana, ir a un médico, ir a visitar a tu mamá, ir a hacer compras. O sea, son cosas que todo o tener el mundo, una hora para... O no hacer nada. Pero es que el que no lo vive no lo entiende. Y lamentablemente hay gente que se le ha explicado, pero no les importa, porque hasta que no te toca, no lo entienden. Pero nada, vamos entonces a importante, sí, que estamos en Panchis Café y en Impro Galería. Síguelos en Facebook. Les vamos a hacer un videito del lugar para que lo vean, que está chulísimo. Se han portado súper bien, mucha generosidad, lo agradecemos enormemente. Definitivamente. Sí. Las preguntas que nos compartieron, ¿verdad? Y le agradecemos a todos los que las enviaron por el live. Hay un denominador común, y yo quisiera que probablemente la respuesta fuera a nivel de programa, ¿verdad? De propuesta. En cuanto a, ya hemos hablado, ¿verdad?, de la situación cuando llegan a los 21, que es como si... Son de los 21. Como si simplemente se recuperaran del autismo, ¿verdad? Cuando sabemos que no es la realidad. Al haber prácticamente propuestas nulas de parte del Estado de los 21, ¿qué proponen, verdad, para esta población? Mira, hay cosas que son muy a largo plazo por el costo que implican, ¿verdad? Vamos a hablar aquí con franqueza, yo no quiero prometer lo que no se puede cumplir. Claro. Pero aquí tenemos que plantearlo, la necesidad de vivienda asistida. Yo creo que esa es una de las necesidades, y no estamos hablando, y aquí podemos hablar, este es un tema complicado, voy a tratar de empezar por lo más. Aquí se ha adoptado una normativa como parte de
la influencia de la legislación federal en contra de la institucionalización. Entonces, yo tengo mis reparos con esa normativa. Yo entiendo los buenos propósitos de que tú no puedes tener a la gente recluida y segregada, y estoy hablando del espectro del autismo, estoy hablando de discapacidad intelectual, estoy hablando de problemas de salud mental, porque aplica también a jóvenes que han sido removidos de sus lugares, ¿verdad? Yo entiendo que la institucionalización no suena bien ahora. El remedio de que en lugar de tenerte en una institución donde puedes tener acceso a una comunidad, es que te vamos a mandar para una casita donde viven 6 con la esperanza de que te mandé, qué sé yo, a Jardines de Roosevelt, ¿verdad? Pensando que estamos por allá, que se hace y que de pronto eso va a generar en la comunidad una y que todo va a ser esta cosa bien bonita, en que todo el mundo va a entender a las personas con diversidad funcional y los van a llevar a la casa. Y no funciona así. Mira, María de Lourdes, yo hice una ponencia al juez El Pi y me estoy riendo no porque el tema sea gracioso, es porque exactamente eso es lo que yo pongo en mi ponencia, en que la institucionalización a nivel como está en algunos lugares en Estados Unidos es un monstruo, sí, yo lo entiendo. Y aquí ha habido unos casos terribles, ¿no ha habido? Pero no es costo efectivo, sobre todo en un país como Puerto Rico, en que tú tengas un terapista, un psicólogo, un médico, etcétera. Rondando por un montón de sitios. Exacto. Y el que tú tengas una casa con una persona, con un grupo de personas con discapacidad en una urbanización, no hace que estén integrados a la comunidad, porque mi hija vivió 24 años en la misma casa y ella nunca se integró más de chiquita, pero ya de grande que se puso más complicada, ella veía a la gente afuera y ella cerraba la ventana, o sea, ella no se quería integrar. Y entonces ¿cómo es posible, verdad, que se excluya una solución que en Puerto Rico es práctica? Porque en realidad no hay fondos para crear casas. No las hay. Y que tengan el personal, porque tú meter 6 personas y una persona a cargo, eso no es. Y presupone unas cosas que no son parte de las realidades comunitarias, punto, no lo son. ¿Qué nosotros creemos? Y un poco buscando también salir del área metropolitana. Tienes que crear espacios de vivienda asistida con las familias también, porque tiene el problema de vivienda la mamá también. Exacto. Tiene el problema de vivienda el resto de la familia. Y en distintas jurisdicciones, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, se ha hecho este experimento de residencias diseñadas para personas con diversidad funcional, con ciertos criterios para admisión. Alguna gente puede pagar renta, alguna gente no puede pagar renta, pero son comunidades en que la gente no está aislada, no simplemente saqué a 6 personas y las puse, decimos 6 porque ese es el número que se ha establecido. Yo creo que eso es posible, sobre todo considerando la cantidad de espacios en este país que están sin ser habitados. Me parece que por ahí tenemos que ir, ¿verdad? Ese tema de la vivienda asistida. Ahora, cuando hablamos de vivienda asistida, lo otro, hay personas, pienso yo, no sé, en mi hijo, algunos de sus amigos, que eventualmente pueden vivir solas, no se van a poder hacer cargo de que hay que llenar la planilla de contribución sobre ingresos, de que la licencia del carro, de renovar el plan médico. Entonces, este tipo de asistencia limitada también tiene que hacerse disponible. No necesitan una persona que esté con ellos todos los días. Seguro. Pero eso es una cosa manejable. Mientras llega la chequera, la cosa del banco, todos los trámites que a uno que es neurotípico y te consumen, pues las personas con diversidad funcional necesitan ese tipo de asistencia. Pero mientras llegamos a esas cosas, ¿verdad?, que pueden requerir, en el caso de la vivienda asistida, mayor inversión, mayor planificación, los programas diurnos, que pueden tener diversas ramificaciones y que para mucha gente, el que no tenga personas con diversidad funcional en su familia, para que entiendan, para muchas familias es la única oportunidad de socialización para sus hijos y sus hijas. Punto. Si no, es la condena al encierro en la casa y está no 2 horas al día viendo televisión. A un reto de aprendizaje. Porque si no, y el autismo, los muchachos tienden a las rutinas y a las obsesiones. Lo que hacen encerrados en las casas es meterse más en sí mismos, es ensimismarse, es aislarse y es ponerse más difícil esa conducta. Cuando tú los expones, tienen que flexibilizar
lo que tienen, ¿verdad? Poco a poco van aprendiendo a volver de nuevo como en la escuela, que los teníamos que exponer, pues así mismo en la vida adulta, porque si no... Y volvemos de nuevo al tema, para llegar a lo después de los 21, el tema de la transición cuando están todavía bajo la jurisdicción del departamento. Mira, tenemos jóvenes que tienen talentos que no están contemplados en los programas vocacionales, que no corresponden a los talleres, que es de los 5, que es otro tema, ¿verdad? El acceso de nuestra población a los programas vocacionales. Pero bueno, en algunos sitios sí tienen acceso, pero qué sé yo, no, pues no son los 10 talleres que están disponibles. ¿Cómo podemos crear proyectos de mentoría con el mundo exterior fuera del departamento? ¿Cómo podemos generar el que haya una colaboración de distintas familias? A mí no me encanta caer en el tema del término empresarismo, porque creo que está muy manido y porque no es para todo el mundo. La idea de que el echapalantismo, de que lo puedes hacer solo, mira, no, pues muchos de nuestros jóvenes no van a poder administrar su propio negocio, pues no van a poder. Pero tiene que haber, un poco en línea con lo que hablábamos de la vivienda parcialmente asistida, tiene que haber iniciativas laborales que puedan ser bajo supervisión, que sean más estructuradas y que estén más accesibles, y de nuevo, proyectos fuera del área metropolitana. Es bien importante enfatizar en lo que pasa en el resto del país. Hay alguien que nos indica que los planes médicos privados familiares le sacan a los hijos de la cubierta familiar al cumplir los 26 años. Así es, eso es así, y volvemos al tema de la incapacidad. Hay que incapacitarlo, y si lo incapacitan, entonces ya queda. Y para eso es importante buscar el consejo de un abogado o abogada y cuál es la normativa de cada uno de los planes. Sí, muy bien. Y alguien también menciona del problema de que las madres se empobrecen, se tienen hasta que ir a la quiebra. Yo he tenido madres que no tienen carro, no tienen con qué pagar una cita médica, no tienen cómo llegar a la transportación. Si son de la isla, tienen que venir al área metro o a alguno de las regiones importantes, o no importantes, más grandes de la isla. Y es algo que yo creo que es algo o sea, que ustedes han pensado cómo ayudar a esa madres. Pero vamos también a temas que van más allá de nuestra población. El problema del acceso a servicios médicos es una cosa generalizada en el país, que se agudiza más cuando eres parte de la población empobrecida en el país, o cuando tienes a una persona en la familia con diversidad funcional. Aquí necesitamos servicios médicos más accesibles, y ahí hay que hacer algo a lo que mucha gente aquí le tiene miedo, y es el dominio de los planes médicos sobre las decisiones clínicas, sí, eso es que ponen serio problema en una disyuntiva ética a los profesionales de la salud. Muchos de los médicos se están yendo porque tienen que dedicar. Yo tengo un amigo, un gran médico, pues él saca 2 tardes a la semana para pelear con los planes médicos. Pues no es una forma eficiente de manejar una oficina. Mientras no detengamos el éxodo de médicos, de enfermeras, de terapistas, con el agravante de que muchos son preparados por la Universidad del Estado. Hay una inversión pública en la preparación de esas personas. Les ayudamos en su formación y llega el momento en que se tienen que ir porque los planes médicos son incapaces de garantizar condiciones de trabajo adecuadas, de hacer los pagos a tiempo. Hace poco salió la noticia de ACES, por ejemplo, que bajo el plan vital, ACES paga a tiempo a las aseguradoras. Y las aseguradoras aguantan por 3 meses. Por 3 meses los pagos, 3 y 4 meses, hasta 125 días en uno de los casos. Entonces, ese tipo de cosas requiere acción en el marco más amplio del derecho a la salud. Nosotros tenemos una propuesta histórica de un plan de salud de acceso universal que permita que todo el mundo tenga acceso a una cubierta básica, y que los planes médicos provean cubiertas adicionales, pero que se garantice el mínimo de servicios dignos a toda la población. Pero el que no quiera unirse, no tiene que unirse. No, estaría accesible para todo el mundo, como es la experiencia, por ejemplo, en España, digamos, con sus matices. Yo creo que es bien importante aclarar que es imposible calcar la experiencia de un país, pero nosotros creemos que aquí tiene que haber un mínimo de salud pública garantizada. No estamos hablando de medicina socializada, que es otro tipo de modelo en que los médicos son empleados del Estado, sino que sigan siendo proveedores privados, pero sacando del medio a las intermediarias de las empresas privadas. Es grande. Estamos hablando de cerca de $1.000 millones al año. La gente en Puerto Rico, según los datos del año pasado, el gasto total en servicios médicos, en infraestructura, es $20.000 millones. Estamos hablando de una inversión inmensa que es incompatible con la falta de servicios.
la pobre calidad de los servicios, no porque los médicos sean malos, es que están hiperextendidos, porque los poquitos que hay carro, o que no hay una cita hasta dentro de 6 meses para un especialista. O sea, yo sé de personas diagnosticadas con cáncer. Sabes que tienes cáncer, pero el oncólogo no te puede ver en 3 meses, en 6 meses. Esa es una situación muy real para mucha gente. Se ha pensado, ¿verdad? Yo creo que esta es parte de la última pregunta que trae aquí una familia. La situación histórica del ausentismo de los maestros en la escuela, especialmente en los momentos cuando hay talleres, que entonces o llega de momento la mamá o papá llega a traer al chico a chica a la escuela, de momento pues no tiene la maestra, entonces pues no se puede quedar ahí, tiene que llevárselo, entonces no se puede, el trabajo no te lo acepta, entonces tiene que irse para la casa, van perdiendo días de trabajo. Eso es algo bien recurrente, demasiado recurrente, ¿sabes? Y entonces pues no se han escuchado por una alternativa. No pero mira, hay 3 cosas. Primero, si hay un problema de ausentismo, porque yo escucho al propio departamento quejándose, pues esa maestra tiene que ser sometida a un proceso disciplinario, porque, oye, el departamento no le tiembla el pulso. A mí me estaban hablando en estos días, por ejemplo, de una maestra de educación especial con una medida cautelar, que es cuando el departamento saca a un maestro del salón y lo envía a la región a mirar al techo, porque no estaba al día con la documentación de su estudiante. Mira que está mal, oye, pero medida cautelar por eso, sacarte del salón, pero el departamento no le tiembla el pulso por eso. Entonces, si hay un problema de ausentismo, tiene que haber una consecuencia. Esa es una. Pero lo otro, en un momento en este país había maestros suplentes, y eso sí nosotros le hemos propuesto. Tiene que haber en todas las regiones educativas maestros y maestras disponibles para salir, como mínimo para atender un grupo. Que no puede dar la clase como la da la maestra de álgebra que siempre los atiende, pero alguien se hace responsable de esos estudiantes. Ahora, lo tercero es el departamento que ofrece preparación para los maestros en horario lectivo. Aquí ha habido meses, y lo saben todos los que tienen una escuela pública, en que los 4 viernes de un mes, mañana no traigas al nene, no traigas a la nena, porque tenemos preparación profesional. Y en la inmensa mayoría de los casos, porque esto también hay que decirlo, para cosas que no tienen pertinencia a lo que hacen los maestros. Mira, y esto tiene que ver con el contratismo. El departamento reparte contratos a gente que da talleres, y mira, personas que no han pisado un salón de clase, diciéndole a una maestra que lleva 20 años en una escuela que es lo que tiene que hacer en su clase de historia o en su clase de inglés. Son cosas ofensivas para el magisterio y que le quitan tiempo lectivo a nuestros niños y niñas. Entonces, ¿qué tú haces? Si tienes un niño o niña que está en un salón a tiempo completo y te dicen, este viernes no, y el otro no, y el otro no. Yo sé de madres que se aparecen en la escuela, se resuelve, porque tú vienes obligado, porque eso es lo que dice el PEI, y esa práctica del departamento tiene que ser erradicada. Yo sé que hace falta educación continua. Nosotros somos los primeros que estamos proponiendo que, por ejemplo, para manejar distintos diagnósticos, que para ponerse al día en sus materias, pero no puede ser a costa del horario lectivo. Tiene que haber un remedio para que los nenes tengan atención en la clase. Entendiendo eso, pues están conscientes, ¿verdad?, de esa situación y de alguna manera, pues dentro de toda la planificación que se va a estar gestionando en el Departamento de Educación, ese es uno de los temas que vamos a estar tocando. Sí, y es una queja muy recurrente, y la tenemos de las familias y la tenemos de los maestros. Oye, porque al maestro no se le excusa el tener que cubrir el material. Cuando comienza el semestre, la maestra no sabe cuántos son los días. Y de nuevo, para experiencias que realmente no constituyen aprendizaje para los maestros y maestras, porque si tú me dijeras, ¿verdad?, estamos pagando este precio, pero es que de verdad el material que se da es una cosa, que tú ves el efecto, que es algo tan importante, pero ni siquiera tratando de llevar eso a la balanza es justificable el nivel de ausencias que el departamento le impone a las maestras y maestros por razón de talleres. Yo creo que cerrando, ¿verdad?, y quisiera, me vino una pregunta a la mente con respecto al salario de los T1. Han vislumbrado ese tema, trabajarlo, ¿verdad? Mira, eso es tan traumático que se movió la cámara hasta y la todo. cámara se movió, mira, y todo tempo mira, aquí.
Yo radiqué ese proyecto a principios del cuatrenio. No voy a hacer la historia porque me da mucho coraje. Yo radiqué el proyecto para que se aumentara a $15 la hora el salario de los T1, que trabajan en unas condiciones, ahora se le dio permanencia a varios, pero por mucho tiempo estaban como en transitorios por los años de los años, y trabajando, cobran por hora a tiempo parcial. Cuando llegó al hemiciclo con el informe de la Comisión de Educación, el aumento iba a ser de 1 peseta la hora. A mí me da cosa cuando era como que esta gira apocalíptica. Y lo peleamos y hubo un debate en el hemiciclo, lo pueden buscar en el récord legislativo, porque es que el coraje que me dio por lo de peseta a la hora. Públicalo, que lo vamos a tirar. Yo dije, bueno, pues ni modo, pues pasa así, vamos a ver si en la Cámara lo podemos rescatar, y en la Cámara murió. ¿Por qué? Porque había un representante popular que había radicado otra medida, entonces así la aprobaron en la Cámara y esa sí fue vista pública al Senado, la mía no. Pues mira, a mí no me importa de la autoridad que sea. Confrontamos al departamento que estaba mostrando unos estimados totalmente viciados de cuál iba a ser el efecto fiscal en la agencia. Era una cosa totalmente... Le tuvimos que pedir 3 veces, se le pidió al departamento 3 estimados distintos, 3 proyecciones distintas. Así que el esfuerzo legislativo se hizo. No sé si este último fue vetado o es que no, o finalmente no fue aprobado en el Senado. La Junta de Control Fiscal naturalmente se opone, porque dentro de los $5.300 millones que hay al año en el departamento no hay para aumentarle ni un poquito a los T1, pero sobre los T1 quiero añadir algo. Necesitamos T1 y necesitamos T1 y T2 también, bien preparados y preparadas, sí. Bien preparados y preparadas. Tiene que exigírsele a los T1 la comprensión del material didáctico con el que van a estar asistiendo a los estudiantes, y tienen que estar preparados y preparadas para atender al niño o niña en particular que va a estar bajo su custodia, bajo su cuidado. No es lo mismo que si te tocó este año un niño o niña con síndrome de Down y el próximo año tienes a uno con problemas específicos del aprendizaje o dentro del espectro del autismo. Y la experiencia general de los T1 es que el departamento es, a menos que sea a través de remedio provisional, que lo conseguiste, que lo identificaste, pero eso es un proceso muy difícil. Entonces, tiene que haber una responsabilidad del Estado, porque no cumple simplemente con asignarlo. No solo eso, que deben conocer al niño antes, porque, o sea, como yo no, o sea, cualquier persona que trabajara con mi hija, que es una chica difícil, tenía que conocer a mi hija, porque tú no podías dejárselo allí e irme. O sea, que yo me ocupaba de eso, pero no todo el mundo puede hacer eso, o lo dejan hacer eso. Así que es bien importante que conozcan el niño y la consistencia. Nosotros logramos en la alianza que no lo cambiaran todos los años, ¿verdad? Porque ese era el juego que había, ¿no? De que si es un puesto político, que si caminó en la marcha de no sé quién, y entonces quieren ahora darle trabajo a ese y sacar a otros, y nosotros logramos que eso dejara de pasar, pero no es una directriz. O sea que ellos, depende de quién venga, nosotros tenemos que volver a renegociar para que se cumpla eso. Y hemos tenido problemas con el memo de los T1, que crearon una directriz especial para el autismo, porque ante la crisis del crecimiento exponencial del autismo, vieron que había muchos T1. No reconocen la crisis, pero vieron que había muchos T1 y dijeron, bueno, pues entonces vamos a limitar el acceso a los T1. Y nos hicieron unas reglas especiales para la población con autismo, bueno, o lo que era la excepción por ansiedad, ¿verdad? La razón de la asignación del T1 por ansiedad. Y es totalmente injusto. Lo cuestionamos en las vistas con el comisionado y la monitora y pedimos la eliminación de ese memo, y eso no ha pasado. Y va a seguir el problema del reclutamiento si ganas mucho más trabajando en un restaurante de comida rápida. Y para aclarar por qué se da la situación, y es que la ley de salario mínimo aplica solamente a la industria privada. Así no son solamente los T1, también el personal de mantenimiento, también hay otro personal en el Departamento de Educación que no se gana, no llega al salario. No, y como está el costo de vida, verdaderamente no es. Bueno, tenemos que irnos, así que de verdad, muchísimas gracias. Te tenemos un obsequio, que si por favor ábrelo, porque quiero que la gente lo vea también. Tienes una tarjetita y tienes un obsequio hecho por nuestros adultos del proyecto Meta.
Mira qué bello. Y Meta, para el que no sepa, es Misión Empresarismo y Trabajo para Adolescentes y Adultos Muchas con gracias, Autismo. muchas gracias. Y así que para que tengas una muestra de lo que ellos mi hacen. oficina, Y yo muchísimas creo que te, ¿verdad? Que está precioso. Mírenlo mi gente. Esto es hecho por adolescentes y adultos con autismo y está a la venta. Para el que le interese, se le puede mandar a hacer, puede hacer. Antes de irme, yo quiero unas palabras finales. Yo creo, hemos hablado aquí de 20.000 propuestas. Mira, y el papel aguanta. Yo creo que esto esté bien claro. El papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Yo creo que lo fundamental, necesitamos dos cosas en los servicios del Estado a nuestra población con diversidad funcional. Tiene que haber sensibilidad. Un país se mide por la forma en que trata a sus más vulnerables. Y los más vulnerables son las personas con diversidad funcional. Tiene que haber esa sensibilidad. Yo veo demasiadas veces, y me pasa en las vistas, yo creo que a mucha gente no le importa, punto, no le importa. Y tiene que haber competencia, tiene que haber sapiencia, tiene que haber curiosidad. Si esto es lo que está funcionando en Groenlandia, vamos a ver qué es lo que está funcionando en Groenlandia, vamos a ver qué está funcionando en Chile, vamos a ver ese sentido de modernidad y de conexión con lo que está pasando en el resto del planeta para asegurarnos de que nuestra población con diversidad funcional tenga lo mejor. Yo no veo eso en la gente que está tomando las decisiones importantes y quisiera pensar que en el futuro próximo del país vamos a poder contar con gente que diga, me importa y quiero saber y voy a luchar y voy a pelear y me voy a enfrentar a la Junta para que no nos corte el presupuesto en esto y voy a acabar con el clientelismo político y voy a hacer, yo creo que nuestros maestros y maestras necesitan también inspiración. Yo creo que necesitan sentirse parte de un proyecto más grande que lo que ocurre en cada salón de clase. Y eso es lo que nosotros podemos Y promover. respetados y valorados, porque a veces yo sé que se sienten que no son valorados. Así es. Y respetados. Gracias mil, de verdad. Gracias a ustedes. A mí lo más que me encanta de ella es su pasión y porque sabemos que tiene un compromiso genuino, así que de verdad gracias mil. Quiero también finalmente agradecer a la compañía Pharmacom, que son nuestros aliados en la parte de las comunicaciones, ¿verdad? Que desde el primer momento se unieron con nosotros y nos hicieron posible, ¿verdad?, esté en vivo a través de Facebook. Así que gracias, chicos, por acompañarnos este día, y a Panchis Café nuevamente, ¿verdad?, por darnos el espacio para poder hacer esta actividad una realidad.